Fueron, y de hecho en parte son, los asaltantes más famosos del país. Se los acusó de 50 robos millonarios y de tener más o menos 60 miembros. Planeaban cada golpe muy bien, contaban con datos precisos de a quién tenían que robar y sobre todo, algo que los caracterizó en los 90, tenían muy buen armamento. La policía lo bautizó como la Superbanda de Asaltos Comando. Vos en realidad seguramente la conocés como la Superbanda del Gordo Valor. Hay una verdadera historia que contar. ¿Fue tan así como se dijo? ¿Hicieron tantos robos? ¿Las condenas que tuvieron son por los robos que dicen que hicieron? Acá te vamos a contar la verdadera historia de la Superbanda, algo que yo cubrí durante décadas. La democracia argentina era muy joven. No había celulares, la internet era cosa de unos pocos y aunque les parezca increíble, un peso valía $1. En ese contexto, en esa Argentina, un grupo de ladrones se abrió paso en la tapa de los diarios y se hizo famoso. Cada uno tenía sus características, algo que lo hacía único dentro de la organización. Empecemos por el líder fundacional, Pedro Pablo Tato Ruiz, un tipo súper admirado en el ambiente, que se dedicaba a dar grandes golpes, pero también repartía bien el botín, se ocupaba de los compañeros que estaban presos, de sus familias. Murió muy joven, a los 30 y pico de años. Fue a hacer un asalto, la policía lo estaba esperando y lo mató. Para cuando lo mataron, de otros golpes, tenía 28 balazos en el cuerpo. En paralelo a la figura del Tato Ruiz está Luis el Gordo Valor, sin dudas el más famoso. No el más carismático, pero sí el más famoso. Valor, un tipo con capacidad operativa y liderazgo, se convirtió también como en el antagonista de dos figuras. Por un lado, Mario Chorizo Rodríguez, símbolo de la maldita policía, y por otro lado, eran tipos en los que en el Ministerio de Interior estaba José Luis Manzano. La Superbanda, y sobre todo Valor como figura de la Superbanda, se convirtió en el mal, en el objetivo a perseguir. De ahí su fama también. Humberto el Negro Moreno, un hombre de la estructura de Pablo Tato Ruiz. Un tipo de armas tomar y que es de los pocos que hoy está preso. Humberto Moreno era al Tato Ruiz lo que la Garza Sosa es a Valor. Un ladero, un hombre fuerte, alguien que cubre la retaguardia y que podríamos decir que hay segundo al mando. Otra figura conocida es Rudy Cardoso. Era un tipo también de armas tomar. En realidad todas estas personas eran personas que iban y asaltaban blindados, así que ninguno se quedaba atrás. El más simpático de todos ellos fue o es todavía, el Tractorcito Cabrera. Famoso por dos fugas básicamente. Se fue de la sala de abogados del penal de Devoto, después estuvo preso en Batán, y después hizo algo que nunca creo que nadie había hecho. Se fugó del Departamento Central de la Policía Federal por la puerta. Se fue por la puerta y encima con dos paraguayos que estaban acusados de matar al vicepresidente de Paraguay. Aunque en general siempre se habló de una superbanda, de una estructura integrada por varias células, la verdad es que parece que las superbandas fueron al menos tres. La de Tato Ruiz, la de Luis el Gordo Valor y la de Kiko Chávez. Dicen los que saben que la de Kiko y la de Valor solían trabajar juntas o intercambiar integrantes. Pero la de Tato, no, la de Tato siempre tuvo como un accionar separado del resto. Nunca se vio una imagen del Tato Ruiz. Acá se la vamos a mostrar. Este es el Tato Ruiz en el cumpleaños de 15 de una de sus hijas. Walter, vamos nosotros. Tato fue asesinado por la policía al salir de un robo 5 meses después de esa fiesta. Había ido con un compañero a robar una casa de náutica, otro se tenía que quedar de campana. No sé, la campana desapareció y para cuando salieron la policía los estaba esperando, hubo un tiroteo y murieron los dos asaltantes.
Otro personaje de altísimo perfil de la superbanda, y muy conocido, fue Alberto Beto de la Torre. Porque el Beto de la Torre fue una de las figuras del robo del siglo. Ese golpe ingeniosísimo que quedó para siempre en la historia. Pocas personas más calificadas para hablar de Tato Ruiz que el Beto de la Torre, quien trabajó con él en muchos lados, entre ellos en Mar del Plata, donde estuvieron presos juntos. Tato era un muchacho respetado en el ambiente, tenía mucho carácter y comandaba la banda, organizaba, traía a la gente para trabajar, como era archiconocido también por las cosas que hacía y por el empeño que ponía en los robos y en los hechos, también era buscado para darles laburos. La muerte de Tato y el hecho de que el Negro Moreno ya estaba preso diezmó la estructura de Pablo Tato Ruiz. Entonces ahí empezó a crecer la figura de Valor. Con una juventud marcada por robos menores, basta ver el prontuario, incluso un paso por la policía de Gualeguaychú que él nunca desmintió, Valor empieza a escribir su propia historia. Es en su época, con su nombre o detrás de su nombre, que se empiezan a hablar de los 40 asaltos, los 20 miembros, los 50 miembros, pero la verdad es que solamente tuvo una causa grande en la que lo condenaron. Lo condenaron en Morón a 24 años de prisión, pero no por 50 asaltos, ni por 60 asaltos, ni por 30 asaltos, sino por 7 asaltos. Una cosa muy diferente de lo que decían los diarios y la policía en la época. 4 bancos, un blindado y una fábrica. Esos fueron los robos que incluye la condena de Morón. Todos hechos cometidos entre el 91 y el 92. La policía lo conocía, los jueces lo conocían, los ladrones lo conocían, los fiscales lo conocían, pero la gente no lo conocía a Valor. Valor se hace conocido porque se descuelga de los muros de Devoto en 1994. Y fue algo que le pesó mucho porque se convirtió en un personaje público y entonces empezó a ser el enemigo público número 1. El salto fue filmado por un vecino y pasado en loop sin parar por todos los canales de televisión. Eso hizo que el sello Superbanda quedara grabado a fuego en la historia criminal argentina. Por esa fuga se hizo un juicio oral en mayo de 1998. Se hizo en la sala de audiencias de la Cámara Federal del Palacio de Tribunales, ahí donde se hizo el juicio de las juntas. Una sala inmensa. A mí me tocó cubrirlo, yo de hecho cubrí todos los juicios de la Superbanda. Pero fue la primera vez que se me ocurrió entrevistarlos a todos juntos. Básicamente dijeron que la Superbanda era un mito. En 1999, poco tiempo antes de la condena en Morón, Valor, la Garza Sosa, Rudy Cardoso y otros miembros de la cúpula de la Superbanda fueron condenados por un violento asalto en la localidad de La Reja. Ahí murió un policía. Este caso no solo reveló cómo operaba la Superbanda, sino también cómo operaba la policía bonaerense, ya que la fiscalía demostró, aunque después la causa no siguió, que todo había sido una ratonera policial, es decir, una trampa policial. Para que se den una idea, el blindado que la banda pensaba asaltar estaba siendo escoltado por un colectivo escolar lleno de policías. Si eso no es una ratonera, no es una trampa policial, ¿qué es? En los 90, si hablamos de Superbanda, hablamos también de maldita policía. No se entiende la una sin la otra. En ese juicio, como ningún otro, quedó como al descubierto, como flotando el poder que tenía Mario Chorrizo Rodríguez. De hecho, tuvo que ir a declarar en ese juicio oral. Muchas veces los miembros de la Superbanda denunciaron, ante mí y ante otros medios, que la policía los detenía, los torturaba, les lograba sacar el botín y después los largaba. Incluso algunos aventuraron que la policía era la que les plantaba los robos, es decir, usaba un buchón policial para entregarle algunos robos, la banda iba, los hacía, después ellos los agarraban y los detenían, los torturaban, les sacaban la plata y en realidad la plata robada terminaba en manos de la policía, de la maldita policía. En el marketing de la inseguridad, Valor se convirtió en el enemigo público número 1. Y tal vez por ese afán de poner una figura a la que perseguir, se creó una confusión, intencionada o no, a mí nunca me quedó claro, de que estábamos hablando de una sola Superbanda, cuando en realidad las estructuras
eran varias. Esto lo hablé muchísimas veces con los miembros de la superbanda o de las superbandas. Uno de ellos lo vamos a identificar nada más que con el alias, el Enano. Accedió a contarnos cómo era esta estructura. Durante los años 90, junto a 3 compañeros, nos dedicamos a cometer algunos asaltos con armas, que tuvieron cierta resonancia pública. En varias ocasiones les dábamos participación en los robos a compañeros de la cárcel que acababan de salir. Esos compañeros eran ocasionales y solo se unían a nosotros para acomodar un poco su familia y su pasar económico. Después, la mayoría de ellos no seguían con nosotros. Tampoco nosotros queríamos agrandar el peligro de juntarnos con muchas personas. Hay que aclarar que nunca existieron jefes de ladrones. La estructura piramidal de la jefatura propia de las milicias no se da en estos casos. A lo mejor puede haber alguno que por su carácter o experiencia tenga alguna ascendencia sobre los otros, pero nunca ser jefe, y menos aún querer disputarse un lugar por encima de los otros. El juicio por el asalto a la reja fue el último gran juicio oral de la superbanda como tal. Con el paso de los años, y en gran parte gracias al 2x1, que se contaban 2 años por cada uno que pasaban encerrados, los miembros de la superbanda fueron recuperando la libertad. Hoy, ¿qué es de la vida de esos míticos ladrones de los 90? Cada vez que puede, Valor se muestra como un hombre retirado de los negocios, un abuelito, digamos, aunque hace pocos años tuvo un problema porque lo detuvieron cuando iba arriba de un auto con un arma. De la Garza Sosa, lo último que se dijo es que era custodio de un gremio. El Negro Moreno está preso. Le dieron 10 años por participar del secuestro de un narco en San Martín. Tractorcito Cabrera, que logró escaparse tantas veces con tanto éxito, está preso, en Chaco. Dicen que tiene conducta 10 y concepto 10. La verdad es que muchos de los integrantes de la superbanda terminaron muertos. Tato Ruiz en el 91, Kiko Chávez en el 86, Alejandro Pensarsky, que integraba la banda de Tato Ruiz y que protagonizó una fuga espectacular del Palacio de Tribunales de la calle Talcahuano, murió hace pocos años. En realidad había dejado las armas y se dedicaba al reparto de pan. Hablar de superbanda también es hablar de muchas preguntas que podemos hacernos. ¿Fueron tan grosos? ¿Fueron tan pesados? ¿Fueron tan picantes? ¿Hicieron tantos asaltos como se dijo? ¿Por qué tan pocas condenas? ¿Porque no hicieron los trabajos o porque la justicia no fue capaz de probarlo? Un ejemplo clarísimo es el robo que en julio de 1990 hace la superbanda en la municipalidad de Merlo. 14 hombres en pleno día atacaron un patrullero en el que viajaba la tesorera y la cajera de la municipalidad. Se robaron toda la guita destinada a los sueldos de la comuna. Se llevaron 4 personas de rehén. Le vendaron los ojos y los abandonaron en una de las camionetas que utilizaron para cometer el asalto. Hay notas, hay fotos, hasta ellos dicen que robaron en la municipalidad de Merlo. En realidad la estructura del Tato Ruiz. Pero ¿saben qué? Nadie fue condenado por el robo a la municipalidad de Merlo. En septiembre de 1996, un fiscal pidió 18 años de prisión para Valor por una serie de hechos que tramitaban todos en Capital Federal. Páginas Doradas, Mercedes-Benz, Calpaquián. Todos hechos resonantes que se le atribuyeron a Valor y que tramitaban acá en Capital Federal, y la Policía Federal hizo una conferencia de prensa monstruosa cuando lo acusaron de eso, pero tampoco terminó condenado por ningún caso en Capital Federal. Yo creo que la superbanda no es un mito, pero sí creo que falta mucho analizar que no era una, que eran varias, su relación con la policía, su relación con los jueces. ¿Por qué no fueron condenados por todos los hechos que se les atribuyeron? Yo tengo la duda realmente si los hicieron, si no los hicieron, o si algo pasó en el camino. Lo cierto es que los robos fueron millonarios, fueron espectaculares, al igual que sus fugas. Por eso este grupo de ladrones históricos se ganaron y se tienen bien ganado el nombre de la superbanda.